Buenos días, mi nombre es Emanuel Briviesca Benítez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y estoy tomando la materia de Estadística Indiferencial 2 con el profesor Juan José Morales Ibarra. El día de hoy vamos a ver el tema de la unidad 2 que tiene que ver con correlación y regresión. Vamos a hacer 8 ejercicios respecto a estos temas. Empezamos con el primer ejercicio que tiene que ver con la correlación y dice, el ejemplo es sobre los tamaños del cerebro e inteligencia, estas dos variables, el cerebro e inteligencia, que tiene, si tienen o no tienen relación. Dice el ejercicio, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib a Brain Science, Heat Science and Intelligence Quadrant in Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño de cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a ver si el tamaño del cerebro tiene que ver con la inteligencia de las personas. Y para esto tenemos estos datos sobre el tamaño del cerebro. Son centímetros cúbicos, y sobre el intelecto, pues estas son sus capacidades intelectuales. La medición o la puntuación en sus capacidades intelectuales. Le vamos a abrir desde Minitab para hacer la prueba de correlación. Vamos a darle abrir. Aquí tenemos ya los datos capturados sobre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual según la puntuación que se obtuvo. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, correlación, y ahí vamos a poner las dos variables. Vamos a dar a aceptar. Y la primera pregunta dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Y aquí tenemos la gráfica de matriz de tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Pero lo que queremos es estos dos datos, o este dato. Dice que la correlación de que existe en la coeficiencia intelectual es de 0.179. Para que la correlación exista debe estar en menos 1 a 1. Entonces este está más cerca a 1. Bueno, de menos 0.1 a 0.1. Vemos que este está fuera de, por lo tanto este dato no nos dice que no existe correlación. Y en cuestión de la gráfica, igual no vemos que los datos están expandidos y que no existe una gráfica como tal. En estos datos no existe una gráfica como tal. Por ende, pues no existe o no tenemos evidencia para decir que hay estos datos correlacionan, pero tampoco tenemos evidencia para decir que sí correlacionan. Entonces lo vamos a hacer de otra manera para que quede todavía más seguro. El R es de 0.179, debe quedar de menos 0.01 a menos 0.1. Digo menos 0.1, menos 0.1
a 0.1 y vemos que está fuera de, por lo tanto nos da como indicación de que no no tiene correlación. Le vamos a dar control E, vamos a dar opciones, está bien, aceptar es del 95%. Ok, nos vamos a ir ahorita a gráficas para todavía entenderlo mejor. Gráficas, nos vamos a ir a gráficas de dispersión, perdón, gráficas de dispersión, y nos vamos a ir con regresión, aceptar, y en X vamos a poner tamaño del cerebro, va a ser tamaño del cerebro. ¿Por qué? Porque dice que el tamaño del cerebro va a depender, el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro. Vamos a dar aceptar, y aquí está todavía más claro. Entonces está más clara la gráfica. Vemos que pues no existe correlación en sí. Hay una gráfica, pero es muy mínima. Sabemos que la gráfica, para que exista regresión, por ejemplo, en positivo, debe quedar más o menos así, una gráfica así, y en negativo así, de este lado. El negativo, que nos indica que la correlación es diferente, en el sentido que si una variable aumenta, la otra disminuye. Cuando es positiva, las dos llevan el mismo ritmo. Si una disminuye, la otra también. Si una aumenta, la otra también. Eso es lo que nos dice. Entonces podemos decir que no tenemos suficiente evidencia para decir que el tamaño del cerebro pues dependa qué tan inteligente es la persona según estos datos o estos estudios. Vamos a pasar al ejercicio 2, que tiene que ver con el mismo tema. El ejercicio es sobre el calentamiento global y nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones y en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según datos del Air Pollution Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ok. Nuestra variable X va a ser el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque decimos que debido al dióxido de carbono existe el calentamiento global. Vamos a ver correlación CO2 temperatura. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística. Estadística, correlación. Bueno, estadística básica, correlación. Para ver si existe correlación, vamos a poner las dos. Vamos a aceptar. Y aquí está la gráfica del 95%. Y nos dice que la temperatura con el CO tiene una relación de 0.89. Vemos que es mayor del menos 1 a 1. Entonces aquí nos dice que prácticamente está cerca del 1.
está muy cerca del 1 y aparentemente pues sí existe correlación. Aparentemente, y por el resultado que nos está dando, existe correlación, pero ahora lo vamos a hacer de la otra manera. Nos vamos a ir a estadística, perdón, a gráfica de dispersión con regresión. Vamos a dar a aceptar y nuestra variable va a ser la parte por millón de CO2. Está aumentando la temperatura y le damos a aceptar. Y aquí está, existe la correlación, sí existe la correlación. Está bien. Existe la correlación. Y aquí vemos que es una correlación positiva, que si uno aumenta, la otra también aumenta. Es lo que nos está diciendo. Tenemos aquí los puntos. Se dispersan bien. Entonces, pues aquí la respuesta a la pregunta es que sí existe una correlación lineal y tiene que es positiva. Si una aumenta, la otra variable también está aumentando. Ok, eso es en cuanto a la correlación. Vamos a ver lo de los temas de regresión. La edad y tamaño de la cintura de hombres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de la regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a todos estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, algo que una de las características de las regresiones pues que tiene residuos, tiene datos de residuos y es precisamente lo que nos están pidiendo, las gráficas de residuos, la ecuación y la predicción respecto a la edad de ciertos hombres. Vamos a abrir Minitab para dar respuesta, para responder a estas preguntas. Y la primera nos dice que determinemos la ecuación. Vamos a determinar, para ello nos vamos a ir a estadística. Bueno, aquí tenemos los datos. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a la básica y nos vamos a ir a correlación. Vamos a poner las dos variantes. Aceptar. Y vemos que aquí sí está correlacionando. Está muy cerca del 1. Y si existe correlación. Existe correlación. O no existe correlación. Por los datos, pues podríamos decir que sí existe, pero ahorita vamos a ver, y ahora sí de manera más exacta, si existe o no. Nos vamos a ir a estadística. Porque lo que queremos saber es la ecuación, acuérdense. Nos vamos a ir a regresión, luego nos vamos a ir a correlación, a regresión y gráfica de línea ajustada. Y en respuesta, pues la respuesta va a ser que la edad del hombre, no, perdón, que la cintura del hombre, que la edad del hombre va a depender su cintura. Y le vamos a dar a OK. Ok. Entonces vamos a sacar la ecuación. Aquí nos tiene que dar la ecuación. Aquí está la ecuación de la regresión, que el tamaño de la cintura del hombre es igual a
59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Esa es mi ecuación. Ahora, mi segunda pregunta me dice la gráfica de residuos y la proyección en base a estos datos. Bueno, nada más quiero recalcar acerca del resultado de R ajustado. R cuadrado ajustado es del 70.66 y el R al cuadrado normal es de 71.41. Y pues este es el resumen del modelo, es de 5.58 redondeado 59. Tenemos un análisis varianza de 0. Al decir que es menor del 0 se rechaza la hipótesis nula y se acepta. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es la que dice que es igual a 0 y eso dice que no hay correlación, y la hipótesis alterna dice que pues sí es diferente a 0 y existe correlación. En este caso, como es menor de 0.05, que es el dato de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta. Tenemos evidencia para concluir que existe correlación. Y aquí está nuestra gráfica de dispersión, donde nos vemos que si existe una correlación y es una correlación positiva, que quiere decir que es positiva, que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Y el R ajustado nos está indicando que el 70% el 70% de estos resultados tiene que ver, o si influye a la edad del hombre. Que el 70.7% de estos resultados tiene que ver la edad del hombre. Después, si existe mucha correlación, si es alto el porcentaje. Y con eso respondemos sobre la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos. Ok, queremos la gráfica de residuos. Le vamos a dar control E y nos vamos a ir a gráficas y vamos a 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí está la gráfica de residuos, donde tenemos una de distribución de probabilidad normal. Vemos que si es normal por la distribución de los puntos, todos están alrededor de lo que es la línea. Vemos una de distribución, cómo se distribuyen los puntos. Tenemos este histograma, que la campana de GAT pues va a salir un poquito cargada hacia lo que es la izquierda, viendo la pantalla. Y tenemos esta gráfica de pues límites. ¿Sale? Tenemos aquí los límites de cuánto está cayendo y pues podemos ver exactamente cómo va. Más que de límites, es una gráfica de control. Entonces esta es la segunda respuesta, y la tercera me dice que quiere la predicción en base a estos datos del cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40, 50 años y 60 años. Perdona, eso es fácil. Nos vamos a la calculadora. Nos vamos a la ecuación, porque lo que queremos es la ecuación. Y nos dice que la ecuación es de 59.64 más bueno, no, perdón, más 0.6259 por el primer dato que nos pedía era 20, 40 y 60 por 20.
Vamos a aceptar según nuestra ecuación. $72.58 si es por 20. Si es por 40 sería 59.64. Ay, perdón. 59.64 más 0.6259 por 40 nos daría un total de 84.676. Y si lo hacemos por 60 nos da un total de más 0.6259 por 60 nos da un total de 97.194. Entonces son los tres resultados que nos pide el problema. Y con eso respondemos las tres preguntas que nos está haciendo. Vimos la ecuación, vimos las gráficas de residuo y vimos el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años, según la predicción que hicimos y pues tomando en cuenta la ecuación. La siguiente nos dice lo mismo, la edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de lo cual sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54. Pues nos pide lo mismo, solamente varía lo de la pues al predecir cambiar las edades, ¿no? Vamos a abrir los datos de las mujeres y vamos a sacar, primero que nada, vamos a ver y tratar de sacar la correlación que existe. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. En correlación vamos a poner los dos datos. Creo que opciones estoy bien. Gráficas. Estamos bien. Y el resultado, pues, aceptar. Ah, mira. Al parecer también existe una correlación un poquito no, sí existe una correlación. 800 está cerca del 1. Existe correlación porque está porque está muy cerca del 1, no lo rebasa, así que existe correlación, pero lo vamos a ver de una manera más gráfica. Le vamos a dar a gráfica, perdón, a estadística, regresión, no, gráfica de línea ajustada. Y ahí le voy a dar a X, que dice que la cintura va a depender de la edad de las mujeres, y le voy a dar a aceptar. Y aquí tenemos la R ajustada es 64.70, o saca el 74% de los resultados. Me indica que tienen que ver la edad de las mujeres, tiene que ver con la cintura, que sí existe una correlación. Como sabemos que existe una correlación? Porque el resultado de P es de 0.000, que eso que me indica que es menor de la insignificancia, y al ser menor de la insignificancia rechazamos la hipótesis nula, donde la hipótesis nula decía que no existía correlación porque P era igual a 0. Entonces aceptamos, tenemos evidencia para aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que sí existe una correlación, y vemos que sí existe la correlación porque la gráfica así nos los está diciendo. Nos dice que es una positiva, donde dice que si aumenta la edad, aumenta la cintura de las mujeres. Con eso resolvemos. La ecuación viene siendo esta: cintura de mujeres de 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Esa es nuestra ecuación. Y la gráfica de residuos, como no, con mucho gusto, la gráfica de residuos no la pedí, 4 en 1, le vamos a dar a aceptar.
Y aquí va a estar nuestra gráfica de residuos, donde nos dice que nos trae la gráfica de los residuos, cómo están distribuidos, si son normales o no. Tenemos una de dispersión y tenemos un histograma, que la campana de GAT pues va a estar centrado prácticamente en medio y cómo se distribuye hacia los lados, y una gráfica de control. Esas son las gráficas de los residuos. Y ahora nos dice que pues quieren saber cuál va a ser la cintura según ciertas edades: 18, 36 y 54. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de los hombres. 54.12, hacemos lo de más 0.8095 por la edad primera era 18 y le damos enter. Pues la cintura de una mujer de 18 es de 68.691. Esa es la probabilidad o la predicción que tenemos, ¿no? El siguiente es de 36. Borramos, entonces va a ser, vamos a ir al de las mujeres, y va a ser 54.12 más 0.8095 por 36. Una mujer de 36 años va a tener una cintura de 83 centímetros y una de 54. Vamos a ver cómo tiene una de 54. Una de 54 tendría una cintura de 0.8095 por 54, 97. Esos son los resultados, las predicciones según los datos de las edades de las mujeres, y con eso pues terminamos el ejercicio y vimos que sí existe correlación. Vamos ahora sí a ver los últimos 4 ejercicios. Esta es la variación de intervalos de predicción. El ejemplo tiene que ver con el peso y consumo de combustibles en autos en carreras. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus candidatos de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar del coeficiente de correlación lineal. Ok, de esta manera lo vamos a ver. Nos vamos a ir a Minitab. Abrir. Nos vamos a ir a estadística. A estadística básica, a correlación, y le vamos a dar los dos variables. ¿Cuáles son mis dos variables según el ejercicio? Dice, se realizó un estudio donde se obtienen datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible. Entonces son pesos y pesos y combustible en carretera. Carreteras mías por. Ese va a ser, nuestras opciones van a ser 95%, está bien. Las gráficas, está bien. Vamos a aceptar. Y aquí está nuestro de menos 0.806. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Este es de menos 0.806. Ese es mi resultado de R, que tiene que ver con la correlación lineal, y vemos que no existe correlación, o mejor dicho, sí existe correlación porque está pegado al -1, pero va a ser negativa si no me equivoco. Entonces, pero para eso pues tenemos que verlo.
Vamos a ver, ahora dice existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles, ah, y las cantidades de combustibles que consume en carretera. Para eso nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión. No, esta no es. Nos vamos a ir, perdón, estoy mal. Sí, vamos bien, perdón. Estadística, regresión, regresión y ajustar modelos de regresión. Y en respuesta le vamos a poner el peso. En respuestas va a ser las millas. Porque la respuesta es la X. Dice que millas por galón. Dice que el peso. Ahora nos vamos a ir a gráficas. 4 en 1. Y vamos a aceptar. Y aquí está. Esta no es, bueno, nos está pidiendo si existe suficiente evidencia para ver que existe correlación lineal. Pues vamos a ver. El 60% dice de estos. El 60% es ya en el R cuadrado. El 60% de los resultados está diciendo que pues sí depende el peso para ver cuántas millas por galón en la carretera gasta. Nos dice que el valor de P es de 0, o sea, se rechaza la hipótesis nula donde dice que no hay correlación y se acepta la alterna donde dice que sí, efectivamente sí hay correlación, y lo vamos a ver más gráficamente. Aquí dice que el 24 tiene viene siendo un dato atípico poco común, el carro 24. Vamos a irnos a las gráficas de resultado. Ya vimos que si hay evidencia para sustentar la afirmación de que existe la correlación entre pesos automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. Y ahora dice la 3, ¿qué porcentaje de la variación total de qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre peso y el consumo de combustible en general? ¿Qué porcentaje aquí viene? El 60.96% es el porcentaje que nos está pidiendo. Ya expliqué que 60.96% de los datos que se dieron están confirman que el peso depende del peso para ver el gasto que se gasta en las millas por galón en la carretera. Ahora me dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejorar el consumo de combustible en carretera? Ok, vamos a predecir. Para ello nos vamos a ir a estadística básica. Estadística y nos vamos a ir a correlación. Estadística básica, correlación. No, estoy mal yo. Perdón, pero estoy mal yo.
va a ser estadística, regresión y vamos a predecir. Ya está las carreteras por millón y aquí lo único que vamos a poner me está diciendo que son 4.000 libras. Opciones, estoy bien. Ya le damos a aceptar y me dice que si yo quiero cuál sería el valor que predice mejorar el consumo del combustible, sería el 27.02. Ese sería el mayor, con un intervalo de confianza del 26.01 al 28.04 y un intervalo de el otro es de proyección de 22.43 a 31.62. El intervalo de confianza tiene que ver con la media y el de proyección tiene que ver con la regresión. Ok, y pues este sería el resultado. La siguiente pregunta me dice que el intervalo de predicción es este 22. Dije proyección, era intervalo de predicción. Para un automóvil de 4.000 libras significa estimado el intervalo de producción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Es este. Este es el intervalo. Este es el de confianza y este es el de proyección. Ok. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio donde nos dice que sobre la estatura y el peso de hombres. Suponga que tiene valores variados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres de su peso y qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicará por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Vamos a contestar esas tres primero. Bueno, determinar el valor del coeficiente. Vamos a darnos a ok, nos vamos a ir a estadística, ya teniendo los datos, nos vamos a ir a estadística básica, correlación, ponemos las dos variables que son la estatura y el peso. El valor de coeficiencia es este, punto 522. Ese es el valor de eficiencia y nos dice que no existe correlación porque vemos que no está tan pegado y de hecho se ve aquí. No tenemos, bueno, hasta ahorita no tenemos evidencia, pero pues no es definitivo. Podemos verlo en el siguiente preguntas. ¿Existe evidencia suficiente? Bueno, vamos a ver si existe. Vamos a irnos a estadística, regresión, gráfica de regresión y modelo de regresión, y en la respuesta es la Y. Dice que de la edad va a depender el peso, edad y predicción, y le vamos a aceptar. Ok, nos dice que si existe suficiente evidencia, pues ¿qué creen? No existe, no hay correlación, como yo les dije, no había correlación. El valor de P está arriba de 0.05, donde pues
Con esto aceptamos la hipótesis nula, que la hipótesis nula dice que es igual a 0 y por al ser a 0 no existe correlación, y rechazamos, no tenemos suficiente tenemos suficiente información para rechazar la hipótesis alterna que dice que sí existe correlación, pero pues con estos valores vemos que no existe. Perdón. No existe. Dice que porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. ¿Qué porcentaje? Bueno, el porcentaje es el del R, el 0%. Sí, ni uno de los datos presentados tiene que ver con, o sea, da que la edad pues tenga que ver con el peso en libras de las personas, y pues el 0%. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, nos vamos a ir a estadística, regresión, predecir, y le vamos a poner 70. Vamos a dar aceptar. Y de 70 me dice que el resultado es 191.283, y si para un hombre de 70 pulgadas significa la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Aquí está. El intervalo de predicción es de 134.91 a 247.455. Pues ese viene siendo los resultados de las preguntas que nos hace este ejercicio, y vamos a pasar con el penúltimo ejercicio, que tiene que ver con la regresión múltiple y el problema sobre el rendimiento de automóviles. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Ok. El combustible va a ser Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Ok, determine la mejor ecuación de regresión. Vamos a irnos poco a poco. Me está pidiendo la ecuación de regresión. Me voy a ir en abril. Me voy a ir a estadística, regresión y aquí dice que debe ser el combustible. La y la X va a ser peso, va a ser longitud, va a ser frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento. Vamos a dar aceptar. Ok, aquí viene siendo mi ecuación, y esa es mi ecuación. Pero ¿cuál es la mejor ecuación? Mi mejor ecuación va a ser cuando hagamos una donde el valor de R cuadrado sea más alta.
¿Y cómo lo podemos hacer? Eliminando todos los que tengamos como valor de P mayores para que pues se exista como esa correlación, ¿no? Sabemos que cuando hay correlación va a ser menor de 0.5. ¿Por qué? Porque porque con eso nos quedamos con rechazamos la alterna y nos quedamos con rechazamos la nula y nos quedamos con la terna, que la alterna nos dice que pues si existe correlación, la nula es igual a 0, así que no debería existir correlación. Pero bueno, vamos a quitar las más altas para ver cuál sería la mejor. Le damos control E y si no me equivoco la más alta es longitud. Vamos a quitar la de longitud. El frenado de pies y de una vez cilindros. Voy a dar a aceptar. Ese quedó en 61 y en 64. A ver si agregamos creo que era cilindros. Lo voy a aceptar. $54. A ver, vamos a poner a todos porque ya me hice bolas. Vamos a ver cuáles vamos a quitar. Era peso libras, longitud, freno, cilindros y desplazamiento. Voy a aceptar y veo que los de mayor son cilindros, estos tres, sí, estos tres, cilindros, longitud de pulgadas y frenos. Cilindros, sí, esos tres. Lo voy a aceptar. Ok. Y esta sería mi mejor ecuación porque es cuando sube a 61.64. Y luego dice, ¿cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras? Nos vamos a ir a estadística para poner eso que nos pide. Estadística, nos vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a optimizar respuestas. No, a predecir. Entonces dice que peso libra, a ver, peso libra, si nomás tomamos en cuenta estos, peso libra son de 4000 y el desplazamiento 3.5 y le damos a aceptar. Dice, ¿cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil de que pesa? Bueno, aquí está el resultado. Va a ser el ajuste, va a ser de 27.40, ese es el rendimiento. Mi intervalo de confianza es de 26.21 a 28.58 y mide de
de predicción es de 22.79 a 32.01. Ok, ¿qué quiere decir el intervalo de confianza? Es que del 100, bueno, de 100 pruebas que hagamos, no de 6, no de 100 muestras, sino pruebas, o sea, de 100 pruebas, corridas pilotos, lo que sea, de 100 que hagamos, en el 95% estos van a ser los resultados en esas pruebas. Las medidas va a estar en estos. Y el intervalo de prevención es lo mismo, pero es referente a el sobre la regresión, sobre la R. El resultado de R va a estar entre esto. Bien, y este pues es el resultado de la pregunta. Y luego dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. O esto se saca en estadística, regresión, y nos vamos hasta optimizador respuesta, y aquí le vamos a poner maximizar porque me está diciendo para maximizar, y le damos a aceptar, y mis resultados van a ser los siguientes. Para que mis características, para que yo tenga un máximo rendimiento todavía de combustible, debo de tener un peso de 2595 libras y desplazarme a 1.80. Esas son mis principales características, tomando en cuenta solamente los dos variables que me quedé por la ecuación. Esas son mis dos características, y pues con eso damos respuesta a este ejercicio. Y vamos con el último ejercicio, que es ejercicio de sobre el colesterol mg y los hombres. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Ok, vamos a abrir. Y nos vamos a estadística para la ecuación, regresión, y nos vamos a ir a ajuste de modelo, y en respuesta me está diciendo que va a ser la Y, viene siendo el colesterol. El colesterol dice que tanto depende de la edad, de la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Centímetros, le doy ok. Y entonces aquí va a estar la ecuación, y vemos que los de probabilidad me dice que pues, en general pues se acepta la hipótesis nula, donde dice que no hay correlación, pero de manera individual la edad pues sí vemos que es menor de 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y pues sí hay correlación. No existe correlación en la estatura, perdón. No existe correlación ni en el peso. En la cintura 0.05 sí existe correlación, tomando en cuenta el valor P. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, ya sabemos que el valor P es el de significancia, que debe ser, que es el otro parte del 100%, rezándole el 95% de confianza, ese 0.05. Entonces, para decir que se acepta una hipótesis o no, va a depender de esto. En este caso la hipótesis nula dice que la P es igual a 0, donde dice que no existe correlación, y la alternativa nos dice que sí existe correlación.
cuando la hipótesis, cuando el valor del P es menor de 0.5, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y por eso se acepta la hipótesis alterna. Viceversa, si es mayor de 0.5, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula y, perdón, no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula y entonces nos quedamos con ella y la alterna se rechaza. Entonces en este caso las que sí tienen que ver según la hipótesis es la cintura, el peso no, tampoco la estatura y la edad. Entonces para sacarla mejor vamos a quitar la estatura y las pulgadas, que son las más altas. De hecho la estatura todavía no las podremos quedar, pero vamos a quitarlas. A ver, tenemos un porcentaje de R de 67.02 de predicción. Vamos a ver si quitándolo aumenta. Vamos a dar control E. Dice que entonces que vamos a quitar el peso. El peso y la estatura, Si subió poquito, entonces así la vamos a dejar. Mi ecuación ideal viene siendo esta. Colesterol es igual a menos 11,07 más 9.50 de edad más 12.85 por, 9.50 por edad más 12.85 por cintura. Pues eso es la ecuación. Y luego dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Un hombre de 40 años mide 70 pulgadas, pesa 165 y su cintura es de 95. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación. Ok, solamente voy a utilizar las variables. Entonces le voy a estadística, regresión, y vamos a predecir. Y en la edad me dice que la edad debería de tener 40 años. Y la cintura, el tamaño de la cintura, de 95 centímetros. De 95. Voy a dar a aceptar y entonces el mejor resultado de su colesterol sería de 493.343. Órale. Y luego nos dice qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Ok, nos vamos a ir a estadística, regresión y nos vamos a optimizador de respuesta y aquí queremos ser objetivos y mi objetivo es de 150 de colesterol. Voy a dar a aceptar. ¿Qué características debería de tener? Aquí me las va a decir y me dice que debería de tener un peso de... No, ese no es. Ya no sé en cuál estoy. Aquí. Una edad de 17 años y una cintura de 73. Para poder tener una estabilidad o que tu objetivo sea de 150 de colesterol. Y con esto termino la última pregunta y pues termino los ejercicios del día de hoy.